Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a dar inicio a nuestra sección el día de hoy. Ustedes saben que como disponemos de una sola hora, pues hay que aprovechar al máximo las asignaciones y todas las informaciones importantes que tenemos para el día de hoy. Me gustaría que empezáramos estudiando un poquito o viendo así, a grosso modo, la trayectoria de hacia dónde nos dirigimos en esta carrera técnica, hacia dónde vamos. Entonces, en el punto en que nos encontramos, estamos acá donde ya prácticamente nos van a quedar en cuanto a lo que es desarrollo, dos módulos, por así decirlo, que es el módulo con el que vamos a trabajar a partir de hoy, el módulo de ASP y el de programación de Android. Ya a partir de ahí vamos a entrar en estos módulos que son más analíticos y más de la falta de organización y de visión, que es el análisis y diseño de sistema 1 y análisis de sistema 2. Vamos a ver un taller práctico de desarrollo de aplicaciones, como donde vamos a poner en acción todos esos conocimientos, los diferentes módulos que tenemos. Vamos a dar un módulo de mantenimiento de computadora, de reparación. Es un módulo bastante interesante, puesto que lo que se busca en ese módulo es que ustedes desarrollen esas competencias de ustedes reparar los equipos, conocer y dar respuesta a diagnóstico rápido, instalación de redes y cableado, específicamente crear estructuras, red, LAN y WAN, administrar ya un sistema operativo a nivel de servidor y el sistema operativo Linux. O sea que los módulos que vienen son muy eh, perdón, muy técnico y nos van a ayudar a desarrollar esas habilidades con las que podemos nosotros aplicarlo en el mundo laboral de manera inmediata. El módulo que nos compete a nosotros, que vamos a empezar el día de hoy, vamos a hablar de ASP. Es lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. En el transcurso de la conferencia, ustedes también pueden dar su punto de vista, opinión al respecto. Y de esa manera, pues nosotros queremos saber. Pero antes de entrar a SP, como estamos envueltos en el mundo de la web, desde que nosotros empezamos a estudiar HTML, empezamos a estudiar diseño de página web, la internet, empezamos a ver un poquito de estilo, un poquito de lo que es PHP, cómo trabaja todo esto, lo que hemos visto de JavaScript en cuanto a la interactividad. Pero hay algo importante que tenemos que saber y es acerca de lo que es la web o por qué desarrollamos web, por qué tenemos nosotros que constantemente estar actualizando. Y quiero compartir con ustedes este material audiovisual que nos explica minuciosamente y así es rápido el concepto fundamental de lo que es la web. Al finalizar, vamos a hacer esta actividad. Al finalizar, requiero de ustedes, de manera participativa, dos o tres personas que nos puedan dar su opinión acerca del material audiovisual en el que vamos a compartir ahora. Presten atención a los detalles, se lanzan algunas informaciones importantes acerca de la web y que ustedes puedan socializarlo para que sus compañeros también pues puedan tener su punto de vista y argumentar al respecto. Así que veamos. Juguemos un juego. Se llama El examen de la iguana boomer. Trata de responder a esta simple pregunta. ¿Qué es la web? A. La web es Internet. B. La web es Google. C. Google es Internet. D.
Estoy viendo este vídeo a propósito para averiguarlo. Si respondiste A, sabes que te has equivocado y un boomer podría estar escondido en ti. Si respondiste B, vale, boomer. Si respondiste C, realmente no entiendes la pregunta. Y si respondiste D, probablemente seas un boomer, pero al menos estás en el lugar correcto. Entonces, ¿qué es la web mundial y cómo funciona? Te lo explico. En primer lugar, aclaremos una cosa. La web e Internet son dos cosas diferentes. Internet es la infraestructura a través de la cual las computadoras de todo el mundo se conectan para intercambiar datos. En pocas palabras, Internet es un cable. Tal vez no sea literalmente un cable, tal vez sean muchos cables, tal vez sea una conexión inalámbrica, pero en la práctica, Internet es el medio a través del cual viaja la información que intercambian estas computadoras. Ahora bien, hay muchas formas en las que las computadoras pueden intercambiar información a través de Internet, pero la más utilizada en el mundo es precisamente la web. La palabra web es la abreviatura de World Wide Web, que significa más o menos literalmente amplia red o telaraña mundial de información. Cuando visitamos un sitio como Wikipedia para informarnos, cuando usamos la aplicación de mapas de Google en nuestro teléfono móvil para orientarnos o cuando vemos un vídeo en YouTube o Facebook, como en este momento, estamos usando la World Wide Web. La World Wide Web fue concebida en 1989 por Tim Berners-Lee, un informático inglés que trabajó como investigador en el CERN de Ginebra, el laboratorio de física europeo más importante. Tim quería mejorar la comunicación y la cooperación entre los investigadores del CERN e imaginó una tecnología que permitiría compartir documentos científicos en formato electrónico, que podrían ser accesibles desde cualquier computadora conectada a la red del centro. Luego, Tim tomó una computadora, cargó en ella todos los documentos científicos del CERN en formato electrónico y los tradujo a un lenguaje informático de su propia invención, llamado HTML o Hypertext Markup Language, una forma de organizar los datos que permite la lectura no lineal llamada hypertext. Un ejemplo de lectura lineal es un libro. Un libro solo se puede leer de una manera, de principio a fin, sin la capacidad de cambiar fácilmente de un tema a otro dentro de él. Un hipertexto, en cambio, es un conjunto de documentos en los que es posible una lectura no lineal. Cualquier documento de hipertexto puede ser el siguiente. Los documentos de un hipertexto se relacionan entre sí mediante palabras clave, que aparecen subrayadas o resaltadas de tal manera que los hacen reconocibles y se denominan hyperlink, o simplemente link, y eso es conexiones. Según la elección del lector de qué palabra clave utilizar como enlace dentro de un hipertexto, es posible consultar todos los documentos vinculados a él. La elección de una palabra clave diferente conduce a la apertura de un documento diferente, y son posibles rutas de lectura prácticamente infinitas dentro de un hipertexto. Pero volviendo a Tim. Tim continuó su trabajo creando un programa a través del cual cualquier computadora podía navegar por hipertexto y traducir HTML en documentos legibles en el monitor de quienes lo consultaban, y lo llamó Browser, que en español se puede traducir como navegador. En ese momento, Tim conectó su computadora a la red local del CERN. Cualquiera que hubiera instalado el navegador en su computadora podía conectarse a la computadora de Tim y consultar en hipertexto cualquier documento que estuviera guardado en su interior. Tim llamó a su computadora server, en español, servidor, y todas las computadoras que se conectaran a él para navegar por el hipertexto se llamarían client, que significa cliente. Tim miró lo que había creado, se dio cuenta de que era genial y llamó a este sistema muy eficiente para compartir datos entre computadoras World Wide Web. Y es a partir de esta estructura inicial y rudimentaria que evolucionó la web tal como la conocemos, que hoy es mucho más grande y compleja, pero que aún funciona según los principios básicos inventados por Tim. Hoy en día, Internet es global. Hay alrededor de 100 millones de servidores en todo el mundo y el inmenso hipertexto que es la web se almacena en ellos. Ahora, cualquiera puede alquilar espacio en un servidor para cargar datos o crear su propio sitio web, y los navegadores permiten no solo visualizar textos escritos, sino también visualizar páginas web complejas, ricas en imágenes, archivos de vídeo, archivos de audio y combinaciones de todas estas cosas, o incluso utilizar servicios como motores de búsqueda como Google. Si te gustó este vídeo, dale al me gusta y compártelo y cuéntanos. Ok, según lo que vimos, algunos de ustedes tenga que nos pueda argumentar acerca de lo que vimos. En sí pudimos entender o pudieron entender en sí qué es la web, porque
la web parecería como que todo está entrelazado, ¿verdad? Pudiera parecer. Ahí. Entonces, la pregunta sería, en sí, ¿qué es la web y qué podemos hacer en ella? Profesor, buenas noches. Buenas noches, Samuel. Adelante. Según lo que yo estaba viendo en el video, había una separación entre Internet y web, según explicaba. Decía, Internet es como el medio donde se comunicaba. Entonces, como el ejemplo de Tim, Tim tenía su computadora y conectó su computadora, después que subió todo el archivo de su computadora, conectó su computadora al Internet, a las redes que estaban en su laboratorio. Ese es el Internet, ¿verdad? Pero el proceso de que llegara la información era la web, según decía. O sea, el curso que inventó que era ¿cómo era? Web era. Ajá. Esa era la función. La función como lógica, esa es la web, diría yo. Correcto. De hecho, esa es la capa que aún estamos manejando nosotros el día de hoy, ¿verdad? Cuando incluso utilizamos las aplicaciones para comprar en línea, siguen siendo documentos que usan tecnología como base de la que hemos estado utilizando nosotros, de HTML, CSS, script, todo esto. Esto se mantiene constantemente. Entonces, para fortalecer esa parte en cuanto a lo que es el uso de la web, por eso es que estamos aprendiendo tecnología web, porque la tendencia es no a desarrollar aplicaciones y que sean de uso privado, sino que la tendencia es a crear aplicaciones que sean de uso masivo y que usted pueda controlarla desde cualquier espacio o desde cualquier lugar. Entonces, para eso se han inventado, aparte de la capa de diseño, como eso es el HTML, lo que es el CSS y demás, lenguajes de programación que permiten crear aplicaciones e interactividades y hay diferentes tecnologías como JSP, ASP, PHP y un conjunto de programas en la que nosotros podemos hacer posible crear aplicaciones y conectar a las personas. Ahora, una aplicación es distinta a una página web. Porque una página web muestra información estática o dinámica o imagen en movimiento. Una aplicación, aparte de colocar o mostrar información estática y dinámica, tiene lo que se llama gestión de usuario, gestión de datos, de consultar, enviar, ¿verdad? De procesar información, que esa es la capa que se le agrega. Pero para entender cómo funcionan las aplicaciones, vamos a ver un poquito el desarrollo del programa, el, de lo que es el módulo con el que vamos a trabajar. Observen acá que este módulo tiene una duración de 40 horas, del cual vamos a hacer 16 horas teóricas y 24 prácticas. El módulo tiene una finalidad en específico. A ver, ¿quién me puede ayudar aquí? ¿Pueda leerlo? Dice, al final del módulo de aprendizaje, las personas participantes estarán en capacidad de desarrollar aplicaciones básicas en ASP.NET bajo supervisión con responsabilidad sobre el trabajo propio. Correcto. Entonces se busca que por lo menos usted tenga una base y que si esta tecnología, como siempre le he dicho, los lenguajes de programación y las tecnologías de informática son como la cocina, donde ustedes pueden ir a tomar los utensilios y edificar y crear lo que ameritan. Un paréntesis, antes que se me olvide. Recuerden, como en la clase pasada acordamos, como no voy a pasar asistencia nombrándolo a cada uno de ustedes en el chat de la conferencia, ustedes ponen un saludo, buenas noches, ponen su nombre y apellido, que esa es la lista de asistencia formal. Recordándole eso, ¿ok? Continuamos. Entonces, ¿cuáles temas vamos a ver nosotros? Vamos a ver,
los conceptos de lo que es servidor, cliente, servidor, el lenguaje de programación, quizá un poco de historia de dónde nacieron, dónde nació esta tecnología, el porqué de la tecnología, de la ASP, el nacimiento. Vamos a utilizar también el nacimiento, vamos a ver el nacimiento de la web y los diferentes lenguajes que pueden estar en esta plataforma de .NET. ¿Qué incluye o cómo incluir ASP con HTML? Los tipos de servidores, los lenguajes, el ISS o los servidores. Ya más adelante, en la unidad 2, trabajaríamos la sintaxis de cómo escribir expresiones, variables, lo que es propio del lenguaje y el manejo de datos. Ya en la unidad 3, ya lo que veríamos serán detalles de cómo conectarnos y transferir archivos y cómo poner a funcionar a través de API la aplicación. Son esas unidades. El día de hoy vamos a trabajar con la unidad 1, que es más conceptual y preparando como el espacio en que nosotros vamos a trabajar el módulo del ASP. Entonces, iniciamos conociendo un poco acerca de los servidores. ¿Qué es un servidor? ¿Me pueden ayudar, por favor, con la lectura? Levantan la mano y yo le doy la oportunidad para que así socialicemos un poquito rápido esta parte. Adelante, Vanessa. Ok. Un servidor es un equipo informático que forma parte de una red y provee servicio a otros equipos clientes. Computadora que proporciona servicio a las estaciones de trabajo de la red, tales como almacenamiento de disco, acceso a las impresoras, unidades para respaldo de archivos, acceso a otras redes o computadoras centrales. Muy bien. Aquí hay algunas características de esas computadoras, esos servidores que tienen más potencia que las computadoras que usamos de sobremesa o las que usamos en movimiento, como las laptops, tienen más capacidad de almacenamiento, más capacidad de conexión y más capacidad de red. Ahora, dentro de los servidores existen distintos tipos de servidores. A ver, Yanis, ayúdanos con esta. Tipos de servidores. Servidor dedicado. Es un equipo utilizado de forma exclusiva para un solo servicio. Por tanto, los clientes pueden disfrutar de toda su potencia en la prestación del servicio. El servidor no dedicado o compartido. Es un equipo utilizado por varios servicios de red. Inclusive puede ser usado como estación de trabajo. Correcto. De hecho, hay diferentes plataformas que nos permiten a nosotros adquirir servicios. Hay algunas que son muy comerciales, que ustedes la han visto. Han visto una plataforma de venta de host o de espacio que se llama GoDaddy. Muy famosa, GoDaddy. No sé si la han visto. Ahí usted puede alojar o comprar los servicios, ¿verdad? De alojamiento, que tiene servidores dedicados. Está también una que se llama Vana Hosting. Vana Hosting. Esa es británica o española para contratar servicios de servidores, que son esos espacios donde usted puede alquilar esos web hosts, esos espacios, ¿verdad? Esos planes, diferentes planes que usted paga mensual y ahí usted puede alojar sus aplicaciones web, sus páginas, todos los servicios web que usted da o que usted tenga. Hay otros tipos que se llama Hosting Gear también. Hosting Gear, que es otra empresa también, esa española específicamente, que también ustedes pueden aquí por unos cuantos dólares, pues te dice el respaldo en cuanto a la data, y ahí usted puede alojar. También Google tiene algunos servidores, Google Cloud se llama. Google está también en el negocio de los servidores.
de prestar y incluso te da algunos almacenamientos gratuitos y luego te muestra la potencia que tienes. Si tú quieres ya para una aplicación profesional, pues puedes adquirir cualquier espacio para almacenar. En fin, servidores dedicados y servidores no dedicados. Ahora, los servidores se pueden clasificar en diferentes tipos. Aquellos que sirven para alojar aplicaciones, otros para base de datos y otros para impresión. Las aplicaciones, más bien, ustedes saben, se necesitan estos servidores para instituciones que requieran mucha información, como son los bancos, la gerencia, en fin, y las bases de datos también. Se pueden clasificar como un servidor Flash, que es una solución ideal para que se trate de reducir el tiempo en cuanto a almacenamiento y envío de imágenes, servidores de correo, servidores proxy. Estos servidores de correo lo que van a almacenar son archivos de SMTP o archivos de correo, y los proxy, que son computadoras que alojan o almacenan específicamente peticiones o filtro dentro de la web, que se van. Están también los llamados servidores web. Estos son los que están relacionados con www, que es para alojar páginas web. Los que también son un tipo de servidores para internet o equipos de cómputo. Servidores de archivo. Servidores para alojar audio, video, por ejemplo YouTube. Está alejado en un servidor de audio y video, pero esos son más bien privados. Los FTP para transferencia de archivos, de noticias, en fin. Hay un alto potencial en diferentes tipos de servidores en el que podemos nosotros almacenar nuestra aplicación. De hecho, las marcas en el negocio, como muchas de ellas conocidas, HP, Lenovo, IBM y demás. Ahora, dentro de las aplicaciones, es importante conocer cómo está estructurado esto. Y para ello, tenemos que conocer lo que es el modelo cliente-servidor. Cuando hablamos del modelo cliente-servidor, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos al momento de hablar de cliente-servidor? Ya que en base a esta tecnología es que vamos a desarrollar las aplicaciones. Este modelo divide las aplicaciones en procesos. En este caso, el servidor sería el que hace el trabajo, como dice, ¿verdad? El trabajo pesado, que es quien guarda la información, quien procesa la aplicación, y el cliente sería la persona que hace la petición. Por ejemplo, nosotros, cuando estamos consultando en Google, estamos haciendo el papel del cliente que está pidiendo búsqueda. El servidor es el computador que está haciendo el trabajo, ejecutando el algoritmo o los programas. Aquí vemos una imagen donde podemos visualizar cuál sería el trabajo de aquí, ¿verdad? Del servidor. Recibir las peticiones y enviar los resultados. También el modelo cliente-servidor tiene algunas funciones. El servidor en particular, como su nombre lo indica, ¿verdad? Que es el que hace las peticiones, recibe el proceso, lo activa, devuelve solicitudes, hace bloqueo de errores, administra la red. Es el encargado de manipular la entrada y salida de información en la red. El cliente, en este caso, los usuarios, lo que hacemos es interactuar con el servidor, hacer peticiones, manejar procesos. El control de los fallos y la seguridad no está en el cliente, sino en el navegador o en el equipo que esté haciendo la petición. Tiene sus ventajas el desarrollar de esta manera, puesto que no hay que instalar las aplicaciones directamente en los equipos de los clientes. Pero se puede dividir el proceso en capas. Por ejemplo, si dividimos el proceso en 2 capas, podemos utilizar la representación distribuida, donde en un equipo, ¿verdad? Yo tengo la base de datos, la lógica,
la programación, tengo todo, y del otro lado una terminal. Puede ser un computador, un celular, una tableta, cualquier dispositivo que hace peticiones al servidor. Ese es el primer modelo. Hay otro modelo, que es la representación remota, similar, pero la lógica distribuida nos puede mostrar la gestión de datos, donde aquí solamente le dejo al servidor el almacenamiento de los datos. Aquí el servidor solamente va a tener el almacenamiento de los datos, pero en la terminal o en una computadora de escritorio con potencia va a tener la lógica, va a tener una interfaz de usuario, va a tener la capa de programación. O podemos dividirla en 3 capas, donde en el escritorio tengamos la interfaz de usuario, o en un computador, una laptop, donde tengamos el programa que simplemente interactuamos. Tendríamos un servidor o un computador de gran potencia que va a alojar la aplicación y otro reservado para almacenar los datos. Entonces tiene sus ventajas el poder dividir en capas, que ese es el modelo con el que vamos a trabajar en MVC, que es el MVC o modelo vista controlador, donde dividimos en capas, donde una capa es de diseño, una capa es de la lógica y otra capa es de la base de datos o del almacenamiento. O puede ser en múltiples capas, que puede dividirse en cuanto al usuario lo requiera, ¿verdad? Sí. Para los que recién se conectan, les recuerdo, haciendo una pausa ahí, ¿verdad? Que en el chat coloquen su nombre, un saludo y su nombre, por favor. El modelo de N capas, que es el múltiples capas, que ustedes lo ven acá, es este, en que usted puede subdividir, bueno, si quiere colocar un servidor para la capa diseño, uno para la lógica, otro para la programación, otra para la base de datos, otra para la interactividad, otra para el diseño. Ya usted puede alojar en diferentes lugares la capa del servidor. Entonces, conociendo nosotros lo que es el cliente servidor, podemos decir que podemos ver la estructura. ¿Cuál sería entonces la estructura o la arquitectura de esta tecnología cliente-servidor? Como ya lo hemos mencionado, este es el modelo cliente-servidor, donde todo el cliente es quien inicia el servicio a través de una red LAN o una red WAN. El servidor quien da las peticiones. Y podemos clasificar, como ya vimos, cada uno de ellos. Ahora, cada servidor va a tener una dirección IP. Y aunque hemos hablado de esto en varias ocasiones, la dirección IP, recuerden que es un número único que identifica a un equipo en la red. Es como el número de cédula. Las IP no se pueden repetir. Es un número único que tiene cada equipo cuando entra a la red. Es autenticado, es verificado. Entonces, ese grupo de valores llamado IP se le asigna al equipo y de aquí podemos ver cómo se dividen en categorías. El rango, el de localización, ¿verdad? Empiezan con este rango de orden aleatorio y se emplean para acceder a Internet y poder identificar. También existen lo que se llaman DNS o servicios de nombres de dominio. Al igual que las IP, los nombres de dominio son únicos. En Internet no existen 2 páginas con el mismo nombre. No se puede. O no existen. Es imposible porque imagínense, tendríamos un choque. Si usted va a entrar a listindiario.com, no pueden haber 2 listindiario.com. Igual que 2 IP. No pueden haber 2 números de cédula, no pueden haber 2 tipos de IP, no pueden haber 2 nombres de dominio. Igual. Estos conceptos tenemos que manejarlos porque cuando estamos desarrollando aplicaciones web, tenemos que manejar el concepto MVC, modelo vista controlador, la capa diseño, la capa programación, la IP, lo que tiene que ver con los servidores, los DNS, los dominios, servidores, clientes, son conceptos fundamentales que debemos conocer.
Aquí vemos qué hacemos nosotros cuando nos vamos a conectar a una página. Por lo general, ¿verdad? El cliente se conecta con los servidores, los DNS. Los DNS le dan respuesta al cliente, el cliente hace solicitud a la página y la página le da respuesta al cliente. Esa interactividad se da constantemente en la red y es aquella en la que nosotros vamos a manejar. Ahora, entrando un poquito en materia, tenemos que conocer entonces esta tecnología que maneja la web llamada ASP. ¿Qué es ASP? Vamos a ver algunas introducciones acá. Lo primero que tenemos que conocer es que ASP está bajo el framework de .NET. Pero entonces, ¿qué es .NET y qué es un framework? .NET es la tecnología que engloba varios lenguajes. Y el framework es como una estación o un espacio de trabajo donde usted puede combinar diferentes tecnologías. El framework, como se le dice, o espacio de trabajo. Usted puede combinar diferentes lenguajes, diferentes tecnologías para dar solución a cualquier automatización. Porque usted puede combinar lenguajes de script, lenguajes de programación, lenguajes de base de datos. O sea, usted puede combinar un sinnúmero de lenguajes, lenguaje para aplicaciones web, lenguaje para escritorio, lenguaje para desarrollar aplicaciones móviles, en fin. Ese framework o ese trabajo llamado .NET está bajo el nombre de la compañía de Microsoft, en el que podemos dar múltiples soluciones. Entonces, hay algunos componentes o lo que tiene que ver con lo que es el framework.net. El Win32 sería como la base de tecnología que crea todo esto. Están las librerías especializadas en conjunto con el Common Language Runtime, que es como el motor que enlaza toda esta tecnología. Están las bibliotecas de clase, que son como pequeños programas que ya se han predeterminado, prediseñado. Esas bibliotecas de clase son como objetos ya prediseñados para que lo podamos usar. Y ahí entrarían las tecnologías que lo engloban, tanto ADO.NET para base de datos, ASP para la parte de la web y los lenguajes de programación que pueden trabajar bajo ASP, como Visual Basic, C++, C#, Perl, Python y demás. Así se compone, tiene sus ventajas el poder trabajar en este estilo o bajo este framework llamado ASP. Yo les voy a facilitar este material para que empecemos a ver algunas introducciones. Este es uno de los materiales didácticos con el que nosotros vamos a trabajar este libro, en el que vamos a conocer un poco la estructura de lo que es ASP. Ahora, entrando en lo que es ASP, ASP puede dividirse en tres tipos de tecnología. El ASP.NET, que es para hacer aplicaciones o web page, aplicaciones web específicamente para .NET. Está ASP Razor, que es el ASP 2.0, el ASP clásico, y está el MVC o para diferentes plataformas. Nosotros vamos a conocer, o yo le voy a dar a conocer a ustedes, cómo podemos nosotros utilizar ASP en conjunto con HTML. Aquí yo tengo un emulador de esto, para no entrar directamente al lenguaje. Vamos a entrar al lenguaje en unos minutos, pero para no entrar directamente al lenguaje, tengo este emulador que de hecho se lo voy a compartir para que les sea de ayuda a ustedes en entender cómo funciona el lenguaje, en entender esa parte.
Si observan aquí, vamos a verlo. Yo puedo combinar HTML, que ya conocemos esa parte, con lo que es código PHP. Aquí, por ejemplo, utilizaría una función para ver la hora y eso me enviaría en la página principal. Este emulador me está ayudando a entender eso. Van a encontrar en este emulador cómo escribir la sintaxis. Cuando hablamos de sintaxis, es para nosotros poder entender cómo se escriben las sentencias del lenguaje. Recuerden que siempre le he dicho que lo más importante es entender la lógica de cómo funcionan las aplicaciones. Que ya lo demás de escribir en el lenguaje, que uno lo hace de manera sencilla. Observen acá que esta nos dice que empezando con la arroba y las llaves son los bloques encerrados que se van a programar. Las expresiones y declaraciones y líneas, o sea, las variables y funciones, siempre van a comenzar con arroba. Recuerden que en otros lenguajes que hemos estudiado hemos visto que las variables se declaran o se usan utilizando una palabra reservada, en el caso de PHP utilizando var o let, en el caso de C# utilizando la palabra reservada in. En el caso de nosotros aquí en ASP utilizaríamos la arroba. Las variables se declaran con la palabra reservada var, las cadenas de texto en comillas, y el código de C# se distingue entre mayúscula. El código que va de C# distingue entre mayúscula y minúscula, tener eso en cuenta. Y los archivos de C# van a tener una extensión, que va a ser como el de CS, de C#, pero con HTML. Entonces, cuando estemos creando un archivo, podemos ver esa extensión. Por ejemplo, si fuera un archivo de HTML sería el nombre del archivo .html. Si fuera un archivo CSS sería .css. Si fuera un archivo de JavaScript .js. En este caso, si es un archivo de ASP con HTML sería cs.html. Entendiendo un poco la lógica de cómo trabajarían en conjunto, ahí vemos el bloque de código cuando se coloca dentro del HTML con arroba y ya la declaración de la variable, ¿verdad? Y la asignación. Es importante que podamos entender esto de cómo funciona la sintaxis. Van a ver también en este material la declaración de las variables, cómo se declara una variable, cuál es la lógica que utilizan para los bucles, cómo combinarlo con otros lenguajes, por ejemplo, en este caso con el lenguaje de Visual Basic y demás. Entendiendo nosotros todo esto, yo entiendo que podemos, con este material en el que nosotros podamos ver la sintaxis de cómo funciona, entonces diríamos, ajá, ¿y dónde yo desarrollo estas aplicaciones? ¿Y cómo la puedo hacer? Pues sencillo, vamos a mostrar. Lo primero que tenemos que hacer es preparar nuestro nicho, como dicen, preparar nuestra estación de trabajo. Y nuestra estación de trabajo va a estar en el framework que hemos estado utilizando, que se llama Visual Studio. Vamos a abrir Visual Studio en cualquiera de sus versiones. En este caso voy a abrir esta versión llamada Visual Studio 2022. ¿Qué vamos a hacer aquí? En Visual Studio vamos a crear un proyecto. Y en este caso, el proyecto que vamos a crear, lo vamos a crear, vamos a elegir el lenguaje, que se va a llamar C#. Vamos a elegir la plataforma, podemos elegir que sea para Windows o que sea para Linux. En este caso vamos a decir que sea para todas las plataformas. Y aquí vamos a elegir qué tipo de aplicación. Si va a ser una aplicación para consola, para escritorio
En este caso, la aplicación que vamos a hacer, la vamos a hacer para la web. Entonces, una vez hay varios tipos de aplicaciones web que podemos hacer. Para que nuestra aplicación corra en C#, todas las plataformas y sea web, vamos a elegir diferentes modelos de trabajo. En este caso, con el que vamos a trabajar, sería el MVC. Míralo acá. ¿Qué significa MVC? MVC significa modelo vista controlador, que ese es el modelo en capa, el que estábamos hablando ahorita. Modelo en capa, donde vamos a tener separada la capa diseño, la capa controlador y la capa vista. Y va a trabajar para las siguientes tecnologías o siguientes para Linux, macOS, Windows, las nubes, servicio web. Le damos siguiente. Colocamos el nombre de la aplicación. En este caso, vamos a ponerle System Fac Incof. Y aquí vamos a cambiar la ruta por defecto, donde se va a guardar, o lo podemos dejar la que trae. Yo la voy a dejar la que trae por defecto. Le damos siguiente. Y aquí nos dice, ok, cuando la aplicación se vaya a crear, ¿cómo quiere que se haga la autenticación de campo? Aquí yo voy a decir que sea cuentas individuales. O sea, para cuando un usuario se vaya a conectar, pues se conecte de manera individual, tenga que autenticarse. Le damos crear. Esperamos un poquito. Y bien. Vamos a esperar que cargue un poco más. Ahí estamos. Ya estamos en el entorno de desarrollo. Lo que tenemos acá es que entender un poco cómo funciona todo esto. Para eso voy a necesitar habilitar el explorador de soluciones. Si le aparece así desactivado, el explorador de soluciones ustedes lo van a encontrar acá. Se van a ir a ver, explorador de soluciones. Y aquí van a encontrar cómo está estructurada la aplicación. En primer lugar, aquí van a encontrar el nombre de la aplicación o de la solución. Observen acá que se llama System Fact Incof. Entonces, la aplicación tiene un conjunto de espacio que vamos a ir entendiendo. Por acá vamos a tener el espacio o las carpetas de lo que son conectarse a los servidores en línea o conectarse a las bases de datos, ¿verdad? Ya sean en SQL o ya sea cualquier tipo de servidor, ya sea como Azure, SQL y demás. La capa de dependencia o paquetes especializados, las propiedades del proyecto para la conexión, perdón, la carpeta raíz, que es esta. Observen que tiene un nombre que se llama www root. ¿Qué quiere decir esto? Que es acá donde nosotros vamos a almacenar las capas de la aplicación. Observen que tenemos la carpeta que se llama CSS. ¿Qué vamos a almacenar ahí? Diseño, la capa diseño. Nuestros archivos de CSS se van a almacenar ahí. Tenemos una carpeta o un espacio para nuestro JS o nuestro JavaScript, que es la capa de interactividad. Tenemos otra carpeta que es donde están las librerías especializadas, como el jQuery, el Bootstrap, que son librerías en la web que le dan dinamismo a las páginas o le dan un diseño especializado. Tenemos un espacio o una carpeta, ¿verdad? Que se llama área, que es donde nosotros podemos crear como espacio para autenticarnos y guardar incluso páginas. Está la capa controlador, que es la capa de programación. Aquí van la programación. Todo lo que tiene que ver con un lenguaje de programación, específicamente en C#. Si lo abrimos, observen que encontramos la capa de programación de C# acá. Igual que si nosotros, por ejemplo, abrimos así en root, vamos a abrir CSS, vamos a encontrar la capa de diseño. Mira acá. Ahí están los CSS. La capa de diseño. Igual que si abrimos la de script, vamos a encontrar
la capa de script o de interactividad. Aquí la capa de controlador, donde va a ir la programación. Tenemos un espacio para la data o todo lo que tiene que ver con la información de conexión. La capa modelo, que es donde yo puedo ir agregando distintas clases y vistas. La capa vista, que es la donde voy a hacer peticiones y va a ser posible verlo en la web, preparada para la web. Y la clase principal. Todo esto está prediseñado y yo puedo ejecutar esta aplicación prediseñada para ver ya, un archivo en específico. A ver si está acá, que es este, que se llama App Setting, que es como la configuración del mismo. Y observen la extensión del archivo de la vista. ¿Ven? Observen que es el Viewer Start CSHTML. Es ahí donde nosotros vamos a trabajar con esa extensión. Esta es la capa modelo o vista. Está la carpeta Home, que es donde tenemos la página principal o el index y demás. Ahora, yo pudiese ejecutar la aplicación utilizando esta herramienta que se llama depurar. Hay una diferencia entre iniciar la aplicación sin depurar y la aplicación depurada. Si iniciamos la aplicación sin depurar, pues se ejecutaría más rápido, puesto que no va a hacer ninguna comprobación. Y si la hacemos con depurar, pisaría un poco más lento. Utilizamos F5 para iniciar depuración o sin depurar. O también hay un atajo acá en el que usted puede iniciar la aplicación desde el servidor con el ISS Express o desde aquí. O esta que es iniciar sin depurar. Iniciamos la aplicación, él va a subir todos los recursos, le va a dar vida al servidor. Vamos a ver. Esperando que se ejecute. Ahí acaba de subir los servicios en el servidor. Ahí están. Sube el servidor local con el puerto, en el puerto 7099 y aquí ya en esta plantilla obviamente está vacía, ¿no? Pero aquí tenemos nuestra aplicación funcionando. Esta plantilla la trae por defecto, que nosotros, si detenemos el servidor, vamos a detenerlo. Ajá. ¿Qué pasó? Ok. Aquí, vamos a detener los servicios. Observen que no aparece ninguna información en el servidor porque desconectamos la aplicación desde acá. Entonces, perfectamente, nosotros más adelante vamos a aprender cómo entrar a cada una de los apartados, cómo entrar a las diferentes capas, cómo modificarlas, cómo modificar el estilo, cómo modificar las áreas de trabajo, las páginas, cómo modificar los controladores que se encuentran en los mismos, los modelos, las vistas. Observen que son códigos HTML que nosotros nos hemos relacionado anteriormente con ellos. En fin. Esto sería más o menos una introducción en lo que nosotros vamos a estar haciendo en estas semanas, lo que vamos a estar aprendiendo
en cuanto a los fundamentos de lo que es el cliente servidor, qué hace el lenguaje ASP. Algo importante y que sí me gustaría es esta parte eh, de que nosotros pudiéramos tratar el origen. Déjame ver si encuentro algún material rapidito que creo que sí nos puede ayudar en eso. Sí, no me gustaría que agotáramos esa parte. Así rapidito. El ACP no es una tecnología tan antigua. Según su historia, el ASP viene desde más o menos 1996, cuando Microsoft se lanza al mundo de los negocios para crear páginas dinámicas y adopta también adopta JavaScript en ese momento. Ya luego JavaScript evolucionó y fue a otro tipo de tecnología, pero Microsoft conserva esta parte fundamental de la interactividad de JavaScript. Y como las tareas comunes que ella realiza, que ya nosotros habíamos visto, de generar páginas dinámicas, desarrollar formularios, de autenticar, hacer programas y hacer programas interactivos, pues desde el 1996 hasta la fecha, ASP ha tenido sus cambios. Y dirán, bueno, ¿y qué significa ASP? Pues ahí está. Active Server Space. O sea, es como un servicio activo de páginas interactivas. Active Server Space o páginas que se ejecutan del lado del servidor, que hacen la interactividad entre las páginas. Desde el 1996 ha tenido diferentes evoluciones en cuanto a los marcos de formularios, de crear aplicaciones para .NET, específicamente solo para Microsoft.NET, el MVC, que es el modelo Vista Controlador que estamos analizando ahora, y en conjunto con otras tecnologías. Hice esa observación así rapidito para que entendamos que realmente no es que tiene muchos años, pero del 96 a la fecha ha sido un plus para el desarrollo web de todo lo que nosotros hacemos en conjunto con la tecnología .NET. Ya en la siguiente sección veremos un poco y ahí así vamos a hacer más ejercicio. Hoy fue una introducción para que veamos de qué trata la tecnología, qué se puede hacer, cuál es el espacio de trabajo donde nosotros podemos realizar aplicaciones web, qué es una capa MVC, modelo vista controlador, cómo se divide el proyecto en carpetas, una para el diseño, una para la programación, otra para la base de datos. Y ya vamos a ir entendiendo más adelante la sintaxis de cómo empezar a crear variables constantes, a crear operaciones, a crear una pequeña aplicación en el que podamos ver el funcionamiento del lenguaje. Entonces, a todo esto, no quiero que se me abrumen, sino que sigan adelante. Las tareas han estado abiertas todas para lo que hicimos el acuerdo y compromiso. Recuerden que le daré un mes completo para que ustedes desarrollen todas sus prácticas, sus tareas. Si la ven cerrada, pues no siempre estoy conectado. Tienen que escribirme, mire, me falta tal cosa, tal tarea. Los grupos de trabajo que creamos, por favor, denle seguimiento a esos grupos de trabajo. Reúnanse de vez en cuando, hagan conferencias, se llaman, se escriben. Todos los días hay que ganar un amigo. Todos los días hay que ganar a alguien. O sea, en la vida hay que dejar huellas y si se siente un poco desanimado, anímense, ayúdense entre ustedes mismos. Mira, me falta tal o cual cosa, me puedes explicar, me pueden escribir. El objetivo es que esta montaña que ya llevamos un 70%, sigamos hacia la meta y que ustedes puedan cumplir fielmente su programa. Es todo en cuanto a la introducción del tema de lo que es el ASP o la tecnología de Server Space o páginas que sirven, que trabajan del lado del servidor. No sé si alguno de ustedes en particular tiene alguna pregunta, alguna duda de todo lo que hemos visto hasta ahora en esta parte introductoria.
En cuanto a las tareas, cómo van, no he corregido. Voy a corregir el fin de semana. Recuerden que yo normalmente corrijo fines de semana, porque le dejo la semana para que ustedes avancen en las tareas. Si han entregado algunas tareas y ven que no se ha actualizado, es porque esta semana he dado tiempo. Entonces, cada semana, los sábados, domingos, ya ustedes van a encontrar una actualización en sus calificaciones. Recordándoles que el Infotec persigue calidad en ustedes, pero son los propiciadores de su conocimiento, en el que ustedes de manera autónoma trabajan en particular con nosotros, combinándonos así y haciendo un gran trabajo. ¿Algunas preguntas o dudas en cuanto a las asignaciones? ¿Algún módulo en particular que si usted no lo entiende o algo que quiere, podamos hacerle alguna aclaración? ¿O hasta ahora entienden que está todo bien? Muy bien, Yanisa, gracias. Entonces, jóvenes, es todo por el día de hoy. Nos vamos a ver ya el lunes en la plataforma. A partir de mañana ya se van a habilitar algunas actividades del módulo de ASP. Son teóricas, porque hasta ahora lo que hemos hecho simplemente es conocer la parte teórica de ASP y el espacio. Ya más adelante, cuando se habiliten la demás, pues va a ser en base a lo que estemos trabajando. Lo importante es que ustedes conozcan de módulo. Para los que se conectaron después, que compartimos a principio, déjenme mostrarle algo que estuvimos hablando en cuanto al desarrollo del programa. Estuvimos hablando que prácticamente nos quedan así como de programación solamente dos módulos, este y del de Android. Luego de ahí ya vamos a entrar a módulos un poquito más analíticos, como análisis y diseño. Vamos a entrar en un taller de aplicaciones, que hay como una combinación. Vamos a trabajar con reparación de equipos, redes y configuraciones de sistema operativo a nivel de servidor. O sea que los módulos que vienen son muy, muy interesantes, que no se van a centrar tanto ya en desarrollar en un lenguaje en específico. Aquí lo que se le ha dado una visión de que ustedes tengan un control y un conocimiento general de lo que se hace a nivel de desarrollo con las diferentes tecnologías, porque si observan, perdón, desde el módulo 4, desde el 5, hemos estado trabajando con lógica, con algoritmos, con distintos lenguajes, bases de datos, conocer la arquitectura de cómo se comportan las aplicaciones. Pero estos módulos que vienen son muy interesantes, que van a ayudar en el desarrollo de su carrera. Así que ya saben, en el que necesiten mi apoyo, el que necesito, la que necesite mi apoyo y mi guía puede escribirme sin ningún tipo de problema. Es todo de mi parte esta noche. Nos estaremos viendo el martes, Dios mediante. Si alguno tiene alguna duda, pregunta, algún aporte en específico, puede hacerlo. Si no, pues como siempre, yo deseo grandes bendiciones para ustedes. Que estas nuevas asignaciones sean para ustedes de bendición y que les saquen provecho. Así que pasen feliz resto de la noche. Nos estaremos viendo la próxima semana. Así que a trabajar, que pasen feliz resto de la noche. Gracias, Gracias, profesor. porque igual. Buenas noches.